Bueno, vamos a empezar. Estamos viendo el libro de Romanos, capítulo 2. Llevamos ya desde mayo, si no me equivoco, marzo. Empezamos en marzo el libro de Romanos después de haber terminado el libro de Gálatas. Y pues bueno, a grandes rasgos estamos viendo esta carta escrita por o para los romanos, como está, hermana, por Pablo, exactamente. Si nos ponemos técnicos o técnicamente, Pablo no le escribió alguien más, le estaba dictando y le escribió uno que se llama Tercio, algo así, creo que está en el capítulo 16, donde dice: yo, Tercio, escribí esta carta con mi mano. Pero Pablo es el autor, ¿sí? Pablo es el que estaba dictándola, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios. Hemos estado viendo, les menciono, o bueno, más que nada por ti, Irani, lo menciono otra vez, el libro de Romanos es uno de los libros más importantes, o de los que consideran más interesantes y más importantes por el cómo fue escrito. Es una carta lógica, ¿sí? Una cosa que siempre tenemos que recordar es que es una carta, o fue una carta, no un libro a todos, ¿sí? Sino que Pablo hacía sus cartas e iban dirigidas hacia un grupo de personas. En este caso, pues es la iglesia, pero en ciertos aspectos, en ciertos lugares de esta carta, él pausa y comienza a hablarle a los judíos, comienza a hablarle a los israelitas. Y el capítulo 2 es una de esas pausas históricas que hace Pablo. Empieza a dar una lección de historia. En el capítulo 1 empieza a decir cómo es que necesitamos el evangelio. Me imagino que has escuchado el famoso versículo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ahí es donde introduce lo que es el tema del libro. Lo que estamos haciendo es haciendo un estudio versículo por versículo de esta carta y demás cartas. Entonces, él introduce el tema del libro, el cual es el evangelio, y empieza a decir que eso es lo que necesitamos. No sé si te acuerdas tú de la clase que estuvimos dando de la justicia de Dios, donde estábamos hablando de que eso era exactamente lo que necesitábamos, la justicia de Dios. Nuestra justicia no sería suficiente para poder ganar u obtener salvación o algo merecedor delante de Dios. Había una deuda que nosotros debíamos y que no podíamos pagar por ninguna forma. Entonces Él la pagó por nosotros, Él se entregó por nosotros, Él fue juez y también el que pagó la fianza, por así decirlo, de nosotros. Tomó nuestro lugar, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es la justicia de Dios. Haz de cuenta que si lo ponemos como en tipo niveles, la justicia de Dios es esto y nuestra justicia apenas llega aquí, ¿sí? Si no llegamos a esto, merecemos el infierno, merecemos la ira de Dios, merecemos la condenación de Dios. Por lo tanto, o es por eso que fue escrito Romanos de la manera en la que fue escrito, para mostrarle al pecador, para mostrarle al gentil y al judío que ambos son pecadores, como me imagino también has escuchado ese versículo famoso: por cuanto todos fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? El punto ahí era mostrarle que tanto el judío como el gentil eran pecadores, y ambos, judío y gentil, necesitaban la salvación de Dios, necesitaban la justicia de Dios, justicia que solamente es revelada en el evangelio. Eso está en Romanos 1:17. Justo después de no me avergüenzo del evangelio, dice porque, ¿qué dice? Se revela, ¿sí? Entonces es en el evangelio que tú entiendes cómo es que la justicia de Dios es atribuida a ti, es dada a ti. Segunda de Corintios 5:21 nos dice algo muy interesante y muy importante que sepamos de memoria. Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, ¿quién es este? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Sí, Dios lo envió a tomar nuestro pecado, a recibir nuestro castigo, si lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en Él, ¿sí? Solamente cuando nosotros tomamos el mensaje del evangelio, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que ha sucedido en nosotros por medio de Jesús y lo tomamos en fe o lo creemos por fe, es que es atribuida justicia a nosotros.
como tenemos una cuenta y Jesús tiene otra cuenta, y otra cuenta que nos transfiere su justicia a nuestra cuenta, nos atribuye su justicia. De tal forma que ahora somos vistos a los ojos de Dios como justos dentro de Cristo, dentro de Él. Si yo no traigo mi pluma ahorita, si tuviera una pluma aquí y la metiera aquí, no verías la pluma, verías solamente la Biblia. Y así es como somos vistos nosotros. No somos vistos en nosotros, sino somos vistos dentro de Cristo. Por eso es que tenemos un acceso libre al Padre, con libertad y confianza podemos acercarnos a Él. No por nosotros mismos, no por quien yo sea o por lo que yo haya logrado, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, a través de su, bueno, lo que fue su obra, lo que fue la cruz, su sepultura y su resurrección. Entonces, dar una lección de historia, capítulo 1, habla acerca de los gentiles, habla acerca de cómo ellos detuvieron la verdad con injusticia, cómo ellos sabían que había un Dios, sin embargo decidieron rechazar este conocimiento de Dios y adorar, como decía ahorita el hermano, estábamos platicando, a la creación en lugar de al creador. En lugar de adorar a Dios Todopoderoso, adoraban una serpiente emplumada, que aquí en México, el sol, la luna, así, un águila devorando una serpiente. Sí, digo eso por cosas con las que podemos relacionarlo aquí a la cultura, que adoraban nuestros antepasados, que adoraban, tenían sus dioses, sol, luna, serpiente emplumada, la lluvia. Entonces, todo eso es el capítulo 1, que te recomiendo que lo leas. Capítulo 2 empieza a hablarle al judío. El orden en el que está el libro de Romanos es como el orden en el que está tu Biblia, ¿sí? De los capítulos 1 al 11 lidia con gente antes de que llegara la nación judía. ¿Con quién empieza la nación judía? ¿Quién fue el primer judío? Abraham, ¿sí? No que todo ya te lo sabías. Entonces, Abraham fue el primer judío que se introduce, o bueno, todavía no era judío en ese momento, pero personaje que se introduce a nosotros en el capítulo 12. Ándale, vamos a desconectar esto. Ahorita, si ocupo la tele, ahorita la vuelvo a conectar. Pero bueno, entonces, esta persona o este personaje, Abraham, se introduce a nosotros hasta el capítulo 12. Los capítulos del 11 al primero, del 1 al 11, trata con personas que no eran parte de la nación judía, de lo que nosotros conocemos como Israel. Vendrían siendo personas, gentiles, ¿sí? Génesis del 1 al 11, hasta la Torre de Babel. Entonces, el libro de Romanos, el primer capítulo, habla acerca de esas personas, del 1 al 11. Gente que sabiendo que había un Dios, ¿sí? no le adoró, no le dio gracias, sino que decidió, no me importa, yo voy a adorar lo que yo quiera. Capítulo 2 habla ya de cuando nace la nación judía, donde está hablando acerca de los judíos, y ahí es donde ya empieza a mencionar cómo estos judíos eran unos hipócritas. Capítulo 2 empieza a introducir en lo que es el juicio de Dios, de lo que viene también para los judíos, sin importar que sean judíos. No sé si tú te acuerdas que el pueblo de Israel ¿o se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel era el pueblo privilegiado por Dios? Era un pueblo escogido por Dios de entre todas las naciones, ¿sí? Era un pueblo escogido por Dios de entre todas las naciones, era su pueblo especial, ¿sí? Él lo escogió. Entonces, estuvimos hablando todo eso. Vamos a leer del 1 al 16, así de corridito, nomás para recordar. No vamos a explicar, todo eso está en los audios. Entonces dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿sí?, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, hablando del judío, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La semana pasada estuvimos viendo los versículos 12 al 16, viendo cómo esta sección del 12 al 16 es una explicación del cómo Dios no hace excepción de personas, como tanto judío como griego como gentil, si hace lo bueno va a recibir bien, va a recibir bendición, si hace lo malo va a recibir maldición. Ahora, esto no nos está hablando a nosotros, sino que está haciendo una lección de historia en la que quiere llegar hasta el capítulo 3, donde ya somos nosotros introducidos, donde ya se nos dice, pero ahora nosotros recibimos justicia aparte de la ley, justicia por medio de la fe, aparte de nuestros esfuerzos, aparte del bien hacer, como dice aquí, ¿sí? Entonces veíamos cómo esto era una explicación de cómo Dios no hace excepción de personas, porque todos los que sin ley han pecado, estos vienen siendo los gentiles, estos vienen siendo los del capítulo 1, sin ley perecerán, ¿sí? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El punto de esto es mostrar que Dios es un Dios justo y que va a hacer un justo juicio para cada persona a lo largo de toda la historia. Porque ¿cómo podría Dios juzgar a una persona por una ley? Digamos, imagínate que juzgara a Noé, que es el ejemplo que dábamos, a Noé por medio de la ley de Moisés. No tendría sentido, ya que la ley de Moisés vino cientos de años después de la vida de Noé. Entonces no sería un justo juicio de parte de Dios el juzgar a Noé por medio de la ley de Moisés, ¿sí? ¿Por qué? Porque él nunca estuvo bajo esa ley, pero sí tenía el testimonio de la creación, del cual nos habla el capítulo 1, donde se nos revela por medio de la creación quién es Dios, o más bien cómo es Dios, ¿sí? ¿Qué es este ser? Sí, es un ser supremo, su eterno poder y deidad, que es lo que nos decía el versículo 21, si no me equivoco. Entonces, leemos todo esto, leíamos como del 12 al 16, hazte cuenta que el 13 y el 15, del 13 al 15 es como un paréntesis, explicando esto, explicando el versículo 12, y que en realidad debíamos de leer el versículo 12 junto con el 16 y viendo esto como un paréntesis, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley perecerán. ¿Cómo? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los que sin ley han pecado, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley. Hablábamos de cómo esto no es que ellos tengan escrito en sus corazones la ley, sino que tienen la obra de la ley en sus corazones, el cual es condenar. La ley o su ministerio o su obra es condenación, es culpa, es traer culpa, por lo tanto dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, que es como cuando una persona que ni siquiera ha oído de los 10 mandamientos, que ni siquiera ha oído de las cosas que vienen en la Biblia en cuanto a las leyes y todo, lo acusas de algo y él sabe que hizo mal, ¿sí? Acusa a alguien más, culpa a alguien más o se defiende a sí mismo. Por lo tanto, tiene un conocimiento, una conciencia, ¿sí?, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. No es bíblica la frase que ahorita dicen que el bien y el mal es relativo. No, la Biblia dice qué es bueno, qué es malo y todos tienen un conocimiento de bien y mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llamaba el árbol del cual Adán y Eva comieron? Conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué es lo que le pasaron a todas sus generaciones después de esto? Una conciencia que acusa o defiende o se defiende a sí misma. ¿Sí? Cuando una persona hace mal, se defiende, busca culpables o busca defender su acción. Les daba el ejemplo de cómo
cuando andas en el libramiento y andas a más de 60, pues es el límite de velocidad 60 kilómetros por hora, y te detiene tránsito y te dice andaba más arriba que de 60, usualmente la persona que está ahí no dice, sí, tiene razón. Yo no sabía, o aquel iba más rápido que yo. Empieza a acusar o defenderse uno. ¿Por qué? Porque sabe que iba mal, sabe que estaba mal, sabe que estaba rompiendo la ley, quebrantando la ley. ¿Sí? Entonces no puedes decir de que yo no sabía, o no puedes decir ¿sí? Cuando acusas o te defiendes, significa que sabes que hiciste mal, significa que sabes y que tienes un conocimiento de bien y mal. ¿Sí? Entonces, así es como estos gentiles, así es como estos sin ley perecerán. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Veíamos cómo Israel tenía esta ley que cada cierto tiempo tenía que leerse la ley. Todos oían la ley y el punto era que aprendieran y que temieran a Dios. Entonces, el punto, dice Pablo, no es que nada más la oigas, sino que la hagas. ¿Sí? Y ese es el que va a ser justificado, pero sabemos que nadie pudo ser justificado porque llegamos al capítulo 3:20, más adelante vamos a llegar como en diciembre yo creo, porque ahorita les voy a decir por qué. Versículo 20 del capítulo 3 dice, por lo tanto concluimos que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Entonces nadie podía ser justificado por las obras de la ley, tanto judío como gentil, ¿sí? Al final del camino iba a ser justificado por fe. Sin embargo, a los judíos, a los que estaban bajo la ley, se les pedía que cumpliesen o que siguieran la ley. Si no la cumplían, si no la seguían al pie de la letra, que nadie la hizo, nadie la cumplió, ¿qué era lo que se pedía? Un sacrificio, ¿sí? Que sabemos que un sacrificio de animal no podía remitir sus pecados, no podía quitarles sus pecados, pero eso era lo que la ley demandaba, eso era lo que la ley decía. Y el hombre de fe hace lo que la ley dice y les daba el ejemplo de cómo dos personas podían acercarse al altar, ofrecer un sacrificio, pero una hacerlo con fe y la otra, nada más, ahí está otro animalito. ¿Cuál creen ustedes que va a ser justificado por Dios? Exactamente. He dado también el ejemplo de Hebreos 11, donde habla acerca de las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, lo que llaman el capítulo de la fe, ¿sí? Y vemos cómo estas personas que incluso estaban bajo la ley, por la fe fueron, ¿sí?, justificados, obtuvieron un buen reporte. Por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe, ¿sí? Todos fueron por la fe. Sin embargo, antes a los que sin ley habían pecado, o más bien los que andaban sin ley, de Génesis 1 al 11, ellos tenían el testimonio de la creación y lo que se les pedía era que adoraran a Dios. Y ya. Cuando llega la ley se les pide, adora a Dios, sigue la ley, que es un poquito más difícil, pero también ellos eran más privilegiados, pues tenían un conocimiento más específico de quién era Dios. Ellos sabían exactamente cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería y demandaba de ellos, cosa que los gentiles no tenían. O sea, la gran mayoría de los gentiles, nada más los que llegaban a pasar por ahí, o los que estaban ahí, o los que eran, o sea, se metían a la nación de Israel y eran cobijados por ella. Ok, entonces veíamos esto, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, que veíamos cómo Él va a juzgar el corazón, los secretos de los hombres. Él va a saber quién tuvo fe, quién no tuvo fe. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón. Él no nada más mira la apariencia física como nosotros lo hacemos. Que les daba el ejemplo, otra vez se los vuelvo a dar. Dos personas pecaron, van al templo, ofrecen sacrificio, una lo hizo con fe, la otra no. Pero a nuestros ojos los dos son justificados, pero a los ojos de Dios el que tuvo fe es el que es justificado. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue la diferencia entre Abel y Caín? Ajá. La ofrenda dice por la fe. Por la fe, Abel. Exactamente. Por la fe, Abel. Exactamente, un buen ejemplo, gracias por señalarlo. Entonces, Él es el que juzgará los secretos de los hombres. Él va a ver quién tuvo fe, quién no tuvo fe, quién detuvo
con verdad, la verdad con injusticia, como dice Romanos 1:18. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿sí? Esto lo vimos la semana pasada, ahora vamos a pasar al versículo 17, queremos cubrir hasta el versículo 24. ¿Por qué? Porque también es toda una idea, ¿sí? Se puede tomar como toda una idea y pues vamos a intentar terminar hasta el versículo 24. La semana que entra vamos a tener una clase libre que creo que va a ser la última antes de que tomemos un break. ¿Por qué? Porque ya van a ser Samuel. Entonces vamos a tener un break de todo octubre y probablemente mitad de noviembre, más o menos, ¿sí? Entonces regresamos ya sea mediados o finales de noviembre o principios de diciembre. Pero es una más la semana que entra y ya no vamos a tener en un ratito, un mes y medio más o menos, mes y medio, 2 meses. Igual y podemos, la semana que entra, en lugar de clase libre, podemos terminar Romanos 2, ¿puede ser? Ya cerrar ese capítulo y ya cuando regresemos tener una libre y comenzar con Romanos 3. Para acabar el 2. Ajá, para acabar el 2, porque la siguiente clase lo que pienso hacer es, como comienza otra, en realidad todo está pegado, pero es otro párrafo, otra idea, me lo puedo llevar del 25 al 29. Sí, porque ya acá está hablando de la circuncisión. Acá está hablando acerca de su infracción de la ley, del 1 al 24, y acá de la circuncisión, del 25 al 29. Entonces, la semana que entra igual, y mejor si terminamos Romanos 2, la semana que entra, y hoy vamos a darle pues del 17 al 24. Vamos a leerlo todo del 17 al 24 y ahorita vamos a ir versículo por versículo. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Una vez más, la audiencia aquí en Romanos 2 no eres tú, no es la iglesia, no son gentiles, es judío. Y te apoyas en la ley. Alguien aquí se apoya en la ley. Vimos todo el año pasado el libro de Gálatas y todo para martillar un punto, el cual es, ya no estamos bajo la ley. Llegada la fe, ya no estamos bajo ayo, el cual era la ley. La ley estaba para llevarnos a Cristo, para llevarnos a la fe. Pero llegada la fe, ya no estamos bajo ayo. Ese es Gálatas capítulo 3. Dice, te glorías en Dios. Nosotros sí nos gloriamos en Dios, pero no de la misma manera en que los judíos lo hacían. Podríamos hacerlo, pero en realidad no tenemos esa misma historia. Ahorita vamos a explicar por qué. Conoces su voluntad. Nosotros conocemos su voluntad, pero ellos conocían su voluntad según la ley, no según nosotros, lo que nosotros ahora conocemos. Ahora nosotros conocemos su voluntad, ya me estoy empezando a explicar, pero no debería. Según 1 Timoteo 2:4, que dice que quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Esa es su voluntad, eso es lo que Él quiere. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere. Ellos seguían la voluntad, o ellos conocían la voluntad de Dios según la ley, según lo que les demandaba en la ley. O sea, instruido por la ley apruebas lo mejor. Nosotros, instruidos por la ley, no aprobamos lo mejor. Instruidos por el evangelio, podemos tomar, ver la ley y decir, ok, sé que esto no le gusta a Dios, ¿sí? Pero no nada más la ley, no nada más tenemos la ley, tenemos el evangelio, tenemos la gracia, tenemos el Espíritu Santo. Dice, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Vamos a ver unas cuantas cosas muy interesantes, especialmente en este último versículo. Vamos a entrar un tantito en Ezequiel, pero vamos a empezar, ¿sí? Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y entonces aquí comienza Pablo a hacer como un tipo cambio en su forma de hablar, por así decirlo. Claramente va a empezar a comenzar a echarle en cara algunas cosas a los judíos. Les llama de volada y ya dice, tú judío, ¿sí?
Y le dice sobrenombre. Sí. Dice, a partir de este versículo hasta el resto del capítulo, Pablo va a condenar a Israel usando su propia ley. Como ya se ha mencionado una y otra vez, él no está dirigiéndose a gentiles, se está dirigiendo a judíos. Ya les dijo que serían condenados por la ley, pero que no solo los oidores, sino los hacedores son los que son justificados. Un gentil no encaja en esta descripción. Era lo que te estaba diciendo. ¿Te dicen judío a ti? No. ¿Te apoyas en la ley? No. ¿Sí? ¿Te glorías en Dios? Esta ya te dije, ahorita te voy a explicar cómo sí nos gloriamos en Dios, pero no en la misma manera en la que ellos lo hacían. Conoce su voluntad, ¿sí? Ellos la conocían según la ley, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, ¿sí? Esto no está hablando de los gentiles, está hablando de los judíos. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Notas un contraste, gentiles y todo lo que no es gentil, judío, exactamente, por causa de vosotros. No encaja una descripción de un gentil. Está hablando de Israel en el pasado. ¿Sí? Entonces dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Un judío es un israelita, ¿sí? No te la quiebres, es un israelita. Efesios 2, 11 al 13, fíjate lo que dice. Para que te des cuenta cómo es que nosotros, hay una diferencia, no en el cuerpo de Cristo, sí ahorita, sino que había una diferencia en el pasado entre el gentil y el judío, cosa que espero que ya sepas, pero nada, vamos a reforzarlo. Había una diferencia. Hoy en día en el cuerpo de Cristo, en este tiempo, no hay judío ni gentil, pero antes, ¿sí? Antes sí había. Ellos estaban primero, ellos estaban por encima de todas las naciones. ¿Por qué? Porque eran el pueblo escogido por Dios, que Dios le dijo a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Esta pregunta ya la he hecho. ¿Qué significa esto? ¿Quién recibe la bendición primero entonces? Los judíos, y por medio de ellos, ¿sí? Y que veíamos cómo es que esto se cumplió también en cuanto al esparcimiento del evangelio. ¿Quiénes fueron los primeros que esparcieron el evangelio? Los judíos. ¿Sí? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Eran llamados incircuncisión por los judíos, que ellos tenían la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban alejados de la... ¿Qué significa esto? Que no eres israelita, ¿sí? Que estabas aparte de eso, ¿sí? Ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y está bien padre todo lo que sigue, pero no me voy a tomar tanto tiempo para explicarlo, ¿sí? Ya que entremos en Efesios, cuando veamos Efesios, nos podemos tomar todo el tiempo que queramos. Estamos en Romanos. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Sí? Ustedes, acuérdense que en otro tiempo ustedes gentiles, según la carne, ¿sí? En cuanto a la carne, estaban lejos, pero ahora han sido acercados, ¿sí? Por medio de la sangre de Jesús. ¿De quién está hablando? De los gentiles. Entonces Romanos 2, él no está hablando acerca de ti, sino de los judíos. Si te apoyas en la ley, versículo 17. Israel dependía de la ley de Dios porque ésta los separaba a ellos de todas las demás naciones, de todos los demás gentiles pecadores. Cuando Dios le dio la ley a Israel, a pesar de que ahora sabemos de que la función de la ley era condenar, ¿por qué? Porque Romanos 3:20 nos dice eso. Romanos 3:19 y 3:20 nos dice que el punto de la ley era callarnos la boca, poner a todos bajo condenación, de mostrarle a todos que eran culpables delante de Dios. Si a pesar de que nosotros sabemos que la función de la ley es eso, el condenar o la obra de la ley, Dios se las dio para darles un estatus más elevado que los demás, ¿sí? Ustedes, básicamente les dijo, ustedes son mejores que todos estos gentiles y van a seguir estas leyes para probarlo. Vamos a Deuteronomio 4. Vamos a ver un poquito de historia. Me da risa que en lo que es versículo 17, 18 y 24 va a ser de regresarnos tantito a Deuteronomio, a Ezequiel, ¿sí?
Fíjate lo que dice el versículo 5, del 5 al 8. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Qué es su sabiduría? La ley era su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La ley, te digo, ahorita nosotros sabemos, el punto final de la ley era mostrarte, ¿sí?, que estabas bajo condenación, que jamás podrías, por obras de la ley, ser justificado delante de Dios. Pero la ley en sí es algo bueno. Romanos 7 nos dice, la ley es buena, el mandamiento es santo, bueno y justo, pero tenía un problema, ¿sí? Era débil, no débil en sí, por nosotros era débil, por nuestra carne, porque nosotros no podíamos cumplirla. Pero en sí la ley era algo magnífico, es algo justo, es algo bueno, es algo que se supone que las demás naciones vieran y dijeran, nación grande es esta. No hay leyes como estas en las demás naciones, ¿sí? Y de hecho no hay leyes como la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿sí? Dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos? Ese era el punto de la ley, mostrar que Dios no era un Dios lejano, que no era un Dios mudo, como los demás dioses de madera, de plata, ¿sí? Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, ¿la ley era algo malo? No. Y sigue sin ser algo malo. Si quieres vivir por ella, no la libras, te condena, te va a condenar, ¿sí? Pero en sí es algo súper bueno, algo que debes de ver y decir, wow, qué mandamientos tan santos, tan justos, tan buenos. Gloria a Dios que no tengo que vivir por ellos ahora porque jamás la haría. Si dependiera mi salvación de la ley, de mi cumplimiento de la ley, no la haría. Y les digo, porque dice la Biblia, ese es el punto. Romanos 7 también dice, la ley nada perfeccionó. Gálatas 3 dice, si la ley pudiese dar vida, entonces no puede dar vida, pero en sí es algo súper bueno. Romanos 7, como ya les mencionaba, es buena, santa, justa, pero débil. ¿Débil por qué? ¿Por ella? No, por mí. Porque yo soy el que no puedo cumplirla, porque yo en mis fuerzas no puedo cumplirla, ¿sí? Entonces, tiene estos dos lados. Un lado en el que es lo más guau, o bueno, tiene varios lados, ¿sí? Varias maneras de verla, ¿sí? Por un lado era algo súper guau que el pueblo de Israel tuviera esta ley porque los diferenciaba de todas las demás naciones. Ellos veían al pueblo de Israel y decían, wow, qué leyes tan chidas, ¿sí? Cosa que al final, por la misma ley que los condenó a ellos, porque no la cumplieron, porque no la seguían, porque no se arrepentían, terminaron causando que blasfemaran las demás naciones el nombre de Dios, cosa que dice en el versículo 24 del capítulo 2. ¿Sí? No la cumplieron. Dios, como estaba obligado a cumplir su parte de la ley, la cual era, si ustedes me desobedecen, pues yo los voy a castigar. Y la ley decía, cuando me desobedezcan y hagan esto, esto y esto y esto, vayan tras otros dioses, van a venir naciones, se los van a llevar, ¿sí? Entonces, en otras naciones, estos israelitas, imagínate lo que decían los otros pueblos, decían, este es el pueblo de Dios y no está en su nación. ¿Por qué? Porque no cumplió su ley. Su Dios entonces no es tan fuerte o tan poderoso como según dicen, cosa que en el capítulo 3 se habla, ¿sí? Entonces blasfemaban el nombre de Dios en las demás naciones por culpa de Israel, ¿sí? Bueno, entonces dice, la ley era su inteligencia, era su sabiduría, versículo 5. Sí, 5, no, 6. Esta es su sabiduría, esta es su inteligencia del pueblo de Israel. Y estos dos versículos, 7 y 8, se supone que la ley estaba para enseñar que Dios era un Dios cercano y que sus leyes eran eran justas, ¿sí? Vamos a regresarnos al capítulo 2 de Romanos. ¿Pueden creer que ya vamos a acabar Romanos 2 la semana que entra?
Entonces, ¿ves cómo dice que la ley era su sabiduría e inteligencia a los ojos de los pueblos? ¿Sí? Israel tenía una línea directa, tenía privilegios dados directamente de Dios, tenía una ventaja sobre todas las naciones del mundo. Y Dios les dio la ley para separarlos de entre las demás naciones y que éstas dijeran, wow, mira esta maravillosa nación, tiene un acceso directo a Dios, que era lo que veíamos en el versículo 7 del capítulo, que era 10, ¿verdad? No, era 4. 4:7, que vieran que Dios era un Dios cercano, no uno lejano, tenían ellos una línea con Dios, una línea directa, y tenían, y todas sus leyes son perfectamente justas, puras y santas, que eso es lo que dice el versículo 8 del capítulo 4 del libro de Deuteronomio, ¿sí? Las leyes dadas a Israel eran para reflejar la santidad de Dios y separarlos de las demás naciones. En Romanos 2:17 vemos que Israel se apoyaba en la ley. Cuando nosotros vemos la ley como una maldición y condenación, ¿sí? Cuando intentamos vivir por ella, esta nos maldice y nos condena, que es lo que nos dice, maldito el que no viviera o el que no siga todo este libro de la ley para vivir por él. Y el que quiera vivir por él deberá vivir cumpliéndolo todo, exactamente. Si no, no te sirve. Lo cual es en este tiempo, si para nosotros no nos beneficia en el sentido de que ésta nos justifique la ley. Israel dependía de ella. Era lo que la diferenciaba de todas las demás naciones. ¿Sí? Su ventaja, cosa que en el capítulo 3 dice. ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le dio la palabra de Dios, se le dio la ley. Entonces, ellos dependían de esta. Eso era lo que los hacía el pueblo justo de Dios. ¿Sí? Seguir la ley, obviamente, en fe. ¿Por qué? Porque vemos a unos que seguían la letra de la ley, que vamos a ver la semana que entra, que ellos blasfemaban o que ellos no cumplían nada más la letra, más no la intención de la ley. ¿Sí? No cambiaba su corazón, no tenían su corazón circuncidado, sino solamente su carne, su prepucio. ¿Sí? Dice, y te glorías en Dios, ahí viene lo de la historia. Israel tenía una ventaja, ¿sí? Vamos a Romanos 9, 3, 5. Aquí, ¿quién es la audiencia en Romanos 2? Judíos. Romanos 9 también es judía. Es más, mira, se dice aquí, la elección de México, de Israel, ¿sí? Y Pablo lo dice desde la entrada, dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Sus hermanos cristianos? No, los que son mis parientes, según la carne. ¿Quién de aquí es pariente de Pablo según la carne? Los judíos, ¿sí? Nosotros no, que son israelitas, como que te está diciendo varias veces la audiencia de esto, ¿sí? O los personajes principales de este capítulo. De hecho, los judíos son personajes principales en 9, 10 y 11. ¿Sí? Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, vamos a regresar al capítulo 2. Leemos estos capítulos, leemos este capítulo, se lee este capítulo a veces y nos damos cuenta que no está hablando acerca de nosotros, que está diciendo mis parientes según la carne, que son israelitas, sí, a ellos les pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, y por medio del cual de Israel, según la carne, vino Cristo. Entonces, hay personas, o por decir, a los calvinistas les gusta o les encantan estos versículos, los cuales, lo cual debería desconcertarte, ya que no están hablando acerca de ti, están hablando acerca de Israel, ¿sí? Entonces Israel tenía un privilegio, podía gloriarse debido a ello. ¿Por qué? Porque tenían, te digo, el culto, la ley, el pacto, la gloria, la adopción. Por medio de ellos vino el Mesías, ¿sí? A ellos de entre todas las naciones los escogió Dios, les dio la ley, ¿sí? Entonces en eso se gloriaban ellos, y también en el hecho de que decían, nuestro Dios es el Dios verdadero, nuestro Dios es el que pone en ridículo a todos sus dioses.
hubo varias instancias, varios ejemplos, varios momentos en la historia en los que Dios desafiaba a los dioses falsos de las naciones vecinas. ¿Sí? En Isaías hay varios ejemplos de esto, no me acuerdo, creo que es en el 10 hay uno, hay otro en el Segunda de Reyes. ¿Sí es Segunda de Reyes? Cuando le dice que... Es Primera de Reyes, sí. Pero sí, es cuando Elías en el Monte Carmelo, donde hace que caiga fuego del cielo, pide a Dios que caiga fuego del cielo, se burla de los profetas de Baal. Vamos a verla esta. Ay. Así es. A ver. Burla de los... Es Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Vamos a ver ese porque me acuerdo que me da risa. Como les decía, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Dónde está? Ok, vamos a empezar desde aquí del 26. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Aquí el contexto de esto es que Elías desafía a estos profetas de Baal, dice vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer aquí un holocausto, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Entonces dice, ustedes háganlo primero, y ellos empiezan a rogarle, ¿sí? a estos dioses, a Baal, y aquí empieza en el versículo 26, dice, entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, oh Baal, respóndenos, pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Imagínate esto, los profetas de Baal ahí cojeando y que bailando, y estaban ahí, por favor, respóndenos Baal, con fuego. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. O sea, ¿ves cómo se burlaba de sus dioses? Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraron a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente y dice, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor, que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con su capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. O sea, para ponérsela más difícil, para que no hubiera duda de que Dios es Dios, de que Jehová es Dios. Cuando terminaron les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que se solía hacer el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Esta Señor, cuando está en mayúsculas todas, en tu NBI, es Jehová. ¿Sí? Oh Jehová, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego de Jehová cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, Jehová, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. ¿Sí? Entonces, imagínate esta escena. Y ridiculizaron a este dios Baal, que era parte de algo muy fuerte ahí en cuanto a Jezabel y Acab. Imagínate, de esto se podía gloriar Israel. Nuestro Dios puso en ridículo
a sus dioses. Nuestro Dios nos liberó de Egipto. De estas cosas se gloriaba Israel. De estas cosas ves plagados los salmos. Una y otra vez ves esto, el que nos sacó de Israel, de Egipto, el que nos liberó, el que nos trajo en el desierto, ¿sí? El que nos liberó de tal y tal enemigo. De esto se gloriaba Israel. Te mencionaba, tú te puedes gloriar en Dios, pero igual y no de la misma manera en la que Israel se gloriaba, pues no tenemos la misma historia. Tenemos el mismo Dios, pero a nosotros no nos sacó de Egipto, a nosotros no nos defendió de las naciones vecinas en cuanto a ay, se me fue el nombre. ¿Cómo llamaban a Esaú? Edom. Sí, las naciones de alrededor, sí, las naciones con las que se llegaron a enfrentar. ¿Sí me explico? O sea, nosotros podemos gloriarnos en Dios. Primera de Corintios 2, si no me equivoco, dice que nadie se gloríe en sí mismo, sino si alguien quiere gloriarse, gloríese en esto, que me conoce a mí. ¿Sí? Entonces, en eso sí nos podemos gloriar nosotros, en el hecho de que conocemos a este Dios que fue súper fiel con esta nación, con la nación de Israel, y que si fue fiel con ellos, va a ser fiel con nosotros, que va a cumplir su promesa, cumplir su palabra, cumplir, ¿sí? En eso nos podemos gloriar, en el que fuimos salvos por gracia mediante fe, en el que es sin obras, en esas cosas podemos gloriarnos, en el evangelio, ¿sí? Y en el hecho de que conocemos ahora a este Dios, de que conocemos, nos podemos gloriar en la cruz, ¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue aparte de nuestras obras. En eso podemos gloriarnos en Dios. No de la misma manera en la que Israel se gloriaba. Israel se gloriaba por la ley, por su historia que tenía con Dios. Y era algo bueno que hacía, ¿sí? Algo válido. Entonces puedes mirar toda la jactancia, ¿sí? Que podían tener en Dios siendo el Dios verdadero. Pablo está lidiando con el judío que se jacta de Dios, se apoya en la ley y tiene el sobrenombre de judío. Versículo 18, ya llevamos bastante tiempo, 46 minutos. Apenas voy en el 18, pero bueno, ya de aquí vamos a agarrarlo un poquito más rápido. Versículo 24 es donde más me iba a tardar, creo. Si conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Si dice, conoce su voluntad. Esto es pues bastante interesante, ya que muchos cristianos están constantemente hoy en día preguntándose ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Cosa que siempre ha sido conocida. Dios nunca ha hecho su voluntad un misterio. Dios jamás ha hecho su voluntad un misterio. No es algo así místico. En ningún punto de la historia la voluntad de Dios ha sido un secreto. ¿Sí? Ahora, no sé si ustedes han prestado atención a esto, pero en el tiempo en el que ahorita estamos, la Biblia le llama, el mensaje que se comparte, la Biblia le llama en Efesios 3, el misterio. Es un misterio. Ahora, esto no significa que es algo escondido de ti, sino algo escondido en otro tiempo y ahora revelado. Y vamos a leer qué es este misterio. Vamos a, si lo tengo aquí, a Efesios 3:5. Vamos a Efesios 3:5. Dice, misterio, que era lo que te decía, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ese es el misterio. ¿Sí? Incluso lo que estaba oculto antes, ahora es revelado. Ya nadie puede apelar de que no, pues yo no sabía cuál era la voluntad de Dios. Ahí está parte de la voluntad de Dios. Veíamos hace ratito, 1 de Timoteo 2:4, que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 es el que dice que no tomes, ¿cómo dice? Por tardanza la paciencia de Dios, sino que Él está siendo paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Él quiere que todo hombre sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad. No está sucediendo, ¿sí? No todos están tomando el Evangelio, recibiendo la salvación, recibiendo la vida que Cristo Jesús ha provisto. Pero esa es la voluntad de Dios y está explícita aquí en la Biblia.
Es algo claro en la Biblia. Eso es lo que Dios quiere. Podemos ver también en 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 4. Vamos a ver. Aquí está. Porque ya sabéis, 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios. ¿Alguien se ha estado preguntando cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, punto y coma, que se aparten de fornicación. Esto es parte de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sí? Para los que se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mira, aquí dice, esta es la voluntad de Dios. Que te apartes de la fornicación. Puedes ir al capítulo 5 y al final. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque nadie puede decir no sé cuál es la voluntad de Dios o la voluntad de Dios es un misterio. Nadie, porque ahí está escrita cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que personas quieren saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a su vida y así. Y esa es la manera en la que tú lo haces, es viviendo con Él. Y Él te va a ir guiando, Él te va llevando paso a paso, pero no te va a decir así tanto, o aventar todo el paquetote. Pero sí te dice esto, y es algo muy específico. O sea, en cómo quiere que vivas. Dando gracias en todo, orando sin cesar, siempre gozoso, no pagando mal por mal. Pero Dios, ¿con quién quieres que me case? O Dios, ¿a qué trabajo quieres que tome? O Dios, ¿qué? Él quiere que en relación tú vayas aprendiendo o vayas viendo eso. Él te va a ir guiando con paz. Pero aquí te está diciendo explícitamente cuál es su voluntad. ¿Sí? Y hay otras más. ¿Sí? No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esto es esta. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una gratis. Fíjate lo que dice. ¿Sí? El mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién lo hace? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ay, bueno, entonces tengo que guardar todo, mi espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Para la venida del Señor Jesucristo, porque si no, no me va a llevar con Él. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. ¿Qué? Guardarte irreprensible para su venida, completamente. Tú ya has sido sellado por el Espíritu Santo, donde en tu espíritu, y tienes, como dice Efesios 1:14, las arras o la garantía de que esto, que aún no ha sido redimido, perfeccionado, glorificado, ¿sí? Lo va a hacer al igual que tu espíritu. Entonces, Él es el que ya tiene guardado, ¿sí? Para la venida, tu espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Bueno, esa es una gratis. Pero bueno, entonces les decía, vamos a regresarnos a... ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Se atoraron en algo? Irreprensible, que no haya nada que tú te reprenda. Ajá. ¿Sí? Perfecto, sin mancha, sin error, sería irreprensible. Entonces, déjenme me brinco esto. Bueno, entonces estamos viendo o predicando el mensaje de el misterio, como dice Efesios 3, 5 y 6, el cual es que los gentiles también son incluidos a esto. Antes de que el misterio fuese revelado, porque si es lo que dice el versículo 5, esto no era revelado antes, no había sido revelado antes de la llegada del Espíritu Santo, de la revelación que se le dio a Pablo. Antes de que el misterio fuese revelado, en el tiempo de la ley, esa era la voluntad de Dios para ellos, la ley, que siguieran la ley. Dios los hizo saber a los israelitas que si cumplían la ley, ofrecían los sacrificios, esperaban en el Mesías y escuchaban a los profetas, les iba a ir bien.
Ese es, de hecho, segunda de Crónicas 20, si no me equivoco, donde habla acerca de estas personas, o este reino de Judá, si no me equivoco, que a través de alabanza y adoración fue que conquistó a sus enemigos. Dice eso, escucha a los profetas y te irá bien. Es una frasecita que ahí está, creo que sí es segunda de Crónicas 20. Entonces, esa era su voluntad para ellos en ese tiempo y fue algo que les hizo saber. No se los escondió. Su voluntad para ti ahora no es que operes bajo la ley, sino que sigas el evangelio revelado en el Nuevo Testamento. Pero Israel, el judío, conocía su voluntad. Si dice conocía su voluntad, ¿de qué está hablando? En el pasado, lo cual era la ley. Exactamente. Pablo les dice, conocen su voluntad, tienes la ley, sabes lo que debes de hacer y todo esto lo está haciendo, ¿sí? O sea, todo esto que está haciendo aquí, que dice, conoce su voluntad, eres instruido por la ley, aprueba lo mejor, confías que eres guía de los ciegos, luz para los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Todo esto lo hace para llegar al gran final donde dice, ustedes conocen la ley, conocen su voluntad, pero no la hacen. ¿Sí? Es esta otra sección, del 21 al 23, ¿sí? No la hacen. O sea, tienen todas las ventajas del mundo, tienen todas, sí, lo que debería de tener para ser, ¿sí? El pueblo ideal, por así decirlo, que era lo que Dios quería, que ellos siguieran la ley. Ahora, ojo, no era por la ley que ellos eran bendecidos, era por fe. Pero, ¿qué era lo que les mencionaba? El hombre de fe siempre va a hacer lo que Dios les pida. Otra vez este ejemplo porque es tan significativo. Dos hombres van al templo, ofrecen un sacrificio, uno lo hace con fe, el otro no. ¿Quién se va justificado? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo es que Dios se da cuenta de esto? Porque Él ve el corazón. Nosotros no. Nosotros vemos a esas dos personas, vemos los dos ofrecieron sacrificio, los dos son justificados. Pero para Dios, el que tuvo fe es el que se va justificado a casa. El que nada más lo hizo por hacerlo, pues nada más mataste un animal más. Y eso es lo que dice en Isaías, cosa que creo que la tercera o cuarta vez que le dice, ¿a poco ustedes creen que yo quiero sus animales? Dice, ¿a poco ustedes creen que yo quiero eso? Yo quiero su corazón. ¿Sí? Jesús lo dijo también cuando vino, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Entonces no era nada más hacer el rito de la ley o hacer la letra de la ley, tenías que hacerlo de corazón, fe. ¿Sí? Esa era la clave, por así decirlo. Dos personas podían hacer la misma obra, pero si uno lo hacía por fe, el que lo hacía por fe era el que se iba justificado. Entonces, todo esto, digo, es para edificar o para... Está haciendo el argumento, ustedes que tienen tantas ventajas y se creen todo esto y se dicen esto y hacen todo esto, ¿sí? Conocen la ley, conocen la voluntad de Dios y no la hacen. Y no la hacen. Entonces, uno de los privilegios que tenía el pueblo de Israel, bajo el programa del Antiguo Testamento, era conocer la voluntad de Dios, cuando otras naciones no podían hablar con Dios como Israel lo hacía, así que no tenían idea de lo que Dios hablaba a menos de que fueran a una sinagoga, cosa que vemos incluso en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que había gentiles dentro de las sinagogas? Tenían una área aparte. ¿Por qué? Porque las sinagogas eran principalmente para los judíos. Pero se les daban, haz de cuenta que los judíos les daban chancecita para que ellos también supieran, para que ellos también conocieran. ¿Sí? A ellos, si querían conocer la ley de Dios, si querían conocer la verdad, tenían que ir a las sinagogas, tenían que aprender de los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tenía esta relación con los judíos y era a través de los judíos que todas las demás naciones iban a ser bendecidas. Deuteronomio 30 del 11 al 14. Anótenlo, no lo voy a leer pero esta es una que se cita en Romanos 10 donde dice de que la palabra no está lejos, no está en el cielo, ni está debajo de la tierra, lo que está en tu corazón está en tu boca, ¿sí? Es Deuteronomio 30, 11 al 14. Dice, Dios les estaba diciendo, no les estoy ocultando nada, no es un secreto, no estoy tratando de hacerte trampa, es algo muy claro, aquí está, hazlo, síguelo. ¿Qué nos dice esto? Que Dios les hizo conocida, su voluntad. Ahí estaba escrita en un libro para que la cumplieran. Nosotros conocemos la voluntad de Dios, 1 Timoteo 2:4, que es una de las más claras, que es lo que nos dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4.
muchos cristianos se preguntan constantemente cuál es la voluntad de Dios y asumen que la Biblia no dice nada al respecto. Ya vimos unos versículos que nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Él siempre revela su voluntad a lo largo de la Biblia. Se le ha dicho a Israel y nos la ha dicho a nosotros. El concepto de no tener idea de cuál es la voluntad de Dios es algo foráneo a las Escrituras. O sea, nadie en la Biblia pudo decir, no conozco cuál es la voluntad de Dios. Parece que es algo nada más de nosotros, ¿sí? Y más de los chavos. No sé cuál es la voluntad de Dios, no sé cuál es la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice cuál es la voluntad de Dios. Y algo es algo que en las Escrituras siempre ha estado ahí. Siempre ha hecho Dios clara su voluntad. Siempre la ha expresado. Nunca ha sido un misterio, ¿sí? Antes de la ley, que les dice, adórenme, agradézcanme, denme gloria a mí, no a la creación. Bajo la ley, sigan la ley, denme gloria a mí, ¿sí? Y ahora, crean en mí, ¿sí? Y entre otras cosas, dile que no a la fornicación, ora siempre, está siempre gozoso, no pagues mal con mal, no apagues el Espíritu Santo, no rechaces la profecía, examínalo todo, retén lo bueno, todo eso que veíamos en 1 Tesalonicenses 5. Vemos que para nuestro tiempo Dios nos dijo cuál era su voluntad, ¿sí? Entonces, esta idea, te digo, este concepto de no tener idea de cuál es la voluntad de Dios es algo foráneo a las Escrituras y sugiere que la persona que está en esta situación necesita estudiar su Biblia. Yo estuve en esa situación y sí me dio un poquito de pena cuando me di cuenta de que tanto tiempo preguntándome cuál es la voluntad de Dios y ahí siempre estuvo. Y de lo que me di cuenta es de que no leía. Leía y no leía. Como dicen, estás viendo y no ves, ¿sí? Entonces, te digo, es un concepto foráneo y sugiere que muy probablemente la persona en realidad no está estudiando su Biblia, no está leyendo, no está prestando atención a las palabras, porque me metí al griego o al hebreo cuando leímos, esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Está clarito en el español, esta es la voluntad de Dios. Leí griego o me metí al griego o al hebreo cuando leímos en 1 Tesalonicenses 5, esta es la voluntad de Dios, que no pagues mal con mal, que ores en todo tiempo, me metí al griego y al hebreo. Lo leímos en español y ahí está clarito y dice, esta es la voluntad de Dios, pues esta es la voluntad de Dios. Me metí al griego y al hebreo cuando ahorita leímos 1 de Timoteo 2:4, el que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, el cual quiere, ¿qué significa esto? Es su voluntad, es lo que él quiere, ¿sí? No nos metimos al hebreo ni al griego, no nos la complicamos tanto, ahí está en el español, pero no lo leemos. O sea, no prestamos atención y es por eso que les digo una y otra vez, lean su Biblia despacio, no se acarreren, no los están persiguiendo, no los están correteando, saboreen las palabras, dense cuenta, tanto que de lo que te puedes dar cuenta con el simple hecho de leer. Ya después, cuando te pones a estudiar, todavía sacas más y cuando te metes al griego y al hebreo, todavía más. Pero con el simple hecho de leer, te das cuenta de muchas cosas. ¿Sí? Un ejemplo, se los voy a dar, se los voy a poner. Vamos a 1 de Pedro 1. Me da mucha risa esto porque es un ejemplo que les pongo a los del instituto. Empecé este año al principio. Irani, ¿me puedes leer el versículo 1 y 2? Por favor. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. ¿Dice presencia? Presencia. ¿Ves cómo a veces leemos cosas que en realidad, o sea, no estamos a veces prestando atención a lo que dice y agarra, mira mi papá lo que hizo? ¿Sí? Y es eso, o sea, se los puse en el instituto también y les dije, ¿seguro que es presencia? Sí, ahí dice, mira. Y ahí la leen, es presencia, ¿sí? Y como que nuestra mente quiere llenar huecos o nada más porque estamos leyendo así rápido ya sé que dice presencia, ¿sí? Entonces,
lean detenidamente, saboreen, ¿sí? Y lo pueden usar este ejemplo con alguien más, de que cuando le estés diciendo, oye, lee, aprende a leer la Biblia, léela detenidamente, le puedes llevar a este versículo y vas a ver que va a leer presencia, ¿sí? En caso de que te diga, yo sí la leo, puedes llevar ahí y demostrarle que en realidad no está prestando completa atención. A lo mejor tiene una parte de tu atención cuando estás leyendo, pero no tu completa atención. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo estuve y a veces estoy, se me pasan cosas, no me doy cuenta, vuelvo a leer y digo, ¿qué onda? ¿Por qué no leía la primera? ¿Sí? Entonces, y no digo que todo lo caches a la primera, pero por lo menos las palabras que dice, o que entiendas todo a la primera, pero por lo menos que entiendas o que leas correctamente las palabras que están ahí. ¿No crees que sería algo beneficioso? Ok. Me da mucha risa ese ejemplo cuando lo doy. Dice, instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Sí? Lo mejor de lo que está hablando en este versículo es la ley y los profetas. Recuerda quién le está hablando, a Israel. ¿Sí? Por medio de la ley es que ellos aprobaban lo que era mejor. ¿Sí? ¿Hay algo en la Biblia que sea mejor o más excelente que la ley y los profetas? Jesús, el Evangelio. El mensaje que revela la ley o el mensaje que da la ley es inferior al mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué hace? Te condena nada más, pero no te salva. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Te muestra, sí, tu pecado por medio de la ley, pero no te deja ahí. Te salva. Te muestra tu necesidad, pero no te deja necesitado. Y te muestra que Él es el Salvador. Uh-huh. Y la ley lo que hace en realidad es apuntar. ¿Sí? Te Y da hasta ahí. diagnóstico y no te da el cómo. Exactamente, haz de cuenta que es una señal, un señalamiento de como cuando te dice el baño está hacia allá, pero ahí no puedes hacer tu necesidad en la señal. No es, ¿sí? Donde, ¿sí me explico? Entonces la ley era eso, la ley se supone, Gálatas 3, Romanos 7, Romanos 5, bueno, desde aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, te muestra que no es por la ley, que la ley nada más estaba para apuntarte hacia donde deberías ir para ser salvo. ¿Sí? Entonces, ¿hay algo más excelente que la ley y los profetas? Sí, porque la ley y los profetas apuntaban a nuestro evangelio. Estaban para mostrarnos nuestra necesidad, pero nunca pudieron salvarnos, nunca pudieron justificarnos. Exactamente, nunca pudieron darnos vida. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más excelente de acuerdo a Romanos 5:20? ¿La ley o la gracia? Pues la gracia. De acuerdo a Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es más excelente? La gracia. Vamos al capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo... ¿Qué es más excelente? ¿La ley o la gracia? La gracia. ¿Sí? Ahora, acuérdate, no es que esto sea malo, es que su propósito era mostrarte tu necesidad de esto. ¿Sí? Esto es bueno en sí y en lo que hace, mostrarte su necesidad de esto. Pero esto nunca puede salvarte, al contrario. Si estás bajo la ley, el pecado se enseñorea de ti. Entonces haz de cuenta que si estás bajo la ley, ¿sí? Y tú estás aquí, bajo la ley, ¿sí? Tú, ley, y encima entonces está el pecado. Encima de ti se enseñorea de ti, ¿sí? Bueno, no encima de la ley, por debajo de la ley, encima de ti, mostrándote lo que te está afligiendo, lo que te está causando problemas. Y la gracia está por encima de la ley y encima del pecado. Y de hecho, de eso se trata cuando dice Gálatas 5:4. De la gracia cayeron, ¿sí? Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Para caer de un lugar tienes que estar arriba o abajo. Arriba.
Entonces fíjate, los que por la ley se justifican, ley, gracia, de la gracia han caído. ¿A qué? A la ley. Que termina estando bajo la ley y bajo pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más excelente? ¿La ley o la gracia? La gracia. ¿Sí? Ahora nosotros podemos, según el Evangelio, según la revelación que ahora tenemos, aprobar lo mejor, lo cual es el Evangelio, la gracia, ¿sí? Pero en aquel entonces ellos por medio de la ley aprobaban lo mejor. ¿Por qué? Porque eso era la voluntad de Dios en ese momento. ¿Ok? La gracia es más grande que el pecado. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios revelada en el Evangelio es mucho más grande que el conocimiento de pecado a través de la ley. Es lo que les mencionaba. La gracia de Dios revelada en el Evangelio, justificándote, ¿sí? Aparte de la ley o sin obras, es mucho más grande, mucho más excelente que el conocimiento de pecado a través de la ley. ¿Qué es este conocimiento de pecado? Hey, pecaste, estás bajo el juicio de Dios, mereces la ira de Dios, ¿sí? Hasta ahí te deja la ley. En necesidad. A pesar de tener el conocimiento del pecado revelado a través de la ley, lo cual era algo grandioso, ¿sí? Te digo, a pesar de que tener este conocimiento es algo grandioso, te digo, es algo bueno saber, soy culpable, necesito. Pero porque se conocía la voluntad de Dios y lo correcto e incorrecto. Pero el conocimiento de cómo pecadores, ¿sí? Vamos a ponerlo así. ¿Qué enseña la ley? Lo bueno de lo malo y cómo tú has pecado y mereces juicio, condenación, ira. Ese es el conocimiento de la ley, el conocimiento de pecado. Ponlo en contraste con el conocimiento del Evangelio, el cual es cómo pecadores o cómo impíos pueden ser justificados por fe, aparte de sus obras que estaban manchadas. ¿Qué es más excelente? Pues el Evangelio. Romanos 4:5 nos dice esto: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿qué es más excelente? Ningún hombre, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado, Romanos 3:20, o Romanos 4:5, que dice, se los acabo de decir, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál es más excelente? Pues sí, el Evangelio, exactamente. Vámonos bien rápido ahora sí ya, porque de plano ya llevamos 1:12. Y si confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Recordemos a quién le está hablando Pablo. Vamos a los judíos, exactamente. Les mencionaba al principio del capítulo 2 que se los iba a repetir una y otra vez. ¿Por qué? Porque es importante que identifiquen que no son ustedes de los que está hablando. Es importante que identifiques la audiencia, que cuando leas tu Biblia te hagas preguntas. ¿Quién escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué estaba pasando? ¿Sí? Que te des cuenta de todas estas cosas. De hecho, muchas herejías, muchas mentiras, muchas falsa doctrina, falsa enseñanza, se da cuando tomas algo que pertenecía a otro grupo de personas o que está aplicado en otro tiempo y lo aplicas ahora. ¿Sí? Imagínate que tú le dices a alguien, tienes que cumplir la ley, si no, no puedes ser salvo. Ya lo condenaste al infierno. Exactamente, no es la voluntad de Dios que vivamos bajo la ley, sino que no obremos, sino creamos en aquel que justifica al impío, y al creer en Él, al creer en lo que Él hizo, en quién es Él, en lo que Él hizo, ¿sí? Somos salvos, somos regenerados, ¿sí? Tenemos todo esto por gracia, por medio de la fe. Entonces, él está dando una lección de historia. En este momento de la historia, los judíos tenían la salvación, ¿sí? Lo que dice, guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas. Me voy a brincar varias cosas porque ya me estoy tardando algo. Y en el versículo 24 sí sé que es bastantito. Entonces, ellos tenían la salvación. Jesús lo dijo en Juan 4, mujer, ustedes no saben lo que adoran, la salvación
vino a los judíos, viene de los judíos, exactamente, ¿sí? Los judíos conocían la voluntad de Dios, los judíos tenían las cosas más excelentes que los gentiles, ellos eran instruidos por la ley, ¿sí? Salmo 119:5, anótenlo, dice, luz de los que están en tinieblas, ¿sí? Salmo 119:5 es el famoso que dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, ¿sí? Y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? ¿Qué era la ley para ellos? Pues era la lámpara. Luz, era lámpara, era lo que les alumbraba el camino, era lo que les decía hacia dónde ir. A lo largo de los profetas en el Antiguo Testamento se nos habla de Israel siendo la luz. Mateo 5:14, Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. La ley era la luz, Salmo 19 nos dice esto. La ley alumbra los ojos, el Salmo 19. La ley era su lámpara. La ley decía a dónde ir, les decía lo que era correcto e incorrecto. La ley era una luz. Les iluminaba y les revelaba su voluntad, la voluntad de Dios, bajo el programa de la ley, y mencionaba lo que era lo correcto e incorrecto. La ley iluminó a Israel. ¿Cuál es la luz que nos dio ahora Dios? ¿Cuál es la luz que nosotros tenemos? ¿Cuál es la revelación? La gracia de Dios, el Evangelio, exactamente. Que todos somos pecadores, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ganarnos nuestra salvación. Esa es la luz que tenemos, esa es la revelación que tenemos, ese es el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que andas en la luz? La respuesta no es andando bajo la ley. La luz revelada hoy es la gracia de Dios y no la ley. Pablo llamó a la ley en Gálatas 4:9, vamos a Gálatas 4:9. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Querían ellos someterse a la ley. Y dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los... ¿Sí? Dios a través del apóstol Pablo llama a la ley, cosa que estaban ellos queriendo, ¿sí? No que vivieran bajo eso, sino que querían esclavizarse a los rudimentos, la ley habla acerca de eso, débiles y pobres. Eso era lo que a los ojos de Pablo la ley era, débil, pobre. No porque fuera mala, no porque en sí así lo sea, por nosotros, ¿sí? Romanos 7 es lo que dice, Romanos 7 y 8. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo continúa hablándole al judío del pasado y le dice, instructor, maestro de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Le dices, tienes todo lo necesario para estar equipados para enseñar la ley y cumplirla. Sin embargo, fíjate lo que dice en el siguiente versículo, que es, pero no lo hacen. Versículo 21. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, porque se jactaban en eso. Nosotros tenemos la ley, nosotros somos del pueblo escogido de Dios, que lo eran y que tenían la ley y que era, si era válido que se jactaran de la ley, pero si la cumplían, si no, con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿sí? Y la respuesta, obviamente, era, pues sí, claro que sí. Sí puede que hayamos quebrantado la ley. Y sí lo deshonraron mediante infracción de la ley. Ahora, fíjate toda esta acusación. Acuérdate, vamos a ver Romanos, todo Romanos, del 1 al 16. Ya vimos capítulo 1, ya vamos a acabar el capítulo 2. Pero acuérdate que Pablo escribe Romanos de una manera lógica, de una manera muy lógica. ¿Sí? Y todo el argumento de Pablo, todo es, en cuanto a tu necesidad, comienza en el versículo 18 del capítulo 1 y termina en el capítulo 3, versículo 20. Todo esto es una idea para condenar tanto a judío como gentil. ¿Sí? Todo esto es una idea, acuérdate de eso. Ahora, si tú pones atención a las cosas que él les está diciendo, tú que enseñas a otro, tú no te enseñas a ti mismo, tú que dices que no se adulterar, hurtas, tú que no dices que no se adulterar, adulteras, ¿sí? Si tú pones atención como que te das cuenta de que los está nivelando, o sea, va hacia eso, nivelando al judío y al gentil, para mostrarles que ambos están al mismo nivel en cuanto al juicio de Dios, de que, pues, le dice básicamente, o sea, le estás diciendo al gentil, no hurtes, no seas idólatra, no adulteres, y tú estás haciendo lo mismo.
Y hablábamos al principio del capítulo 2, cuando estábamos empezando el capítulo 2, cómo la historia de Israel está plagada de adulterio y de idolatría. Era un pueblo idólatra, era un pueblo de dura cerviz. ¿Sí? Que con tan solo que leas el libro de Jueces, te vas a dar cuenta de que estaban bien cabezones. ¿Sí? Dios los liberaba. Y luego pasaba un tiempo e iban tras dioses ajenos, tras dioses falsos. Y Dios permitía que naciones llegaran como castigo y se los llevaran unos años. Pero luego ellos clamaban a Dios y Dios los liberaba. Y había un buen tiempo y otra vez iban tras dioses falsos. Varias veces a lo largo del libro de los Jueces nada más. Y en Samuel, en 1 y 2 Samuel, en Reyes, está lo mismo, ¿sí? Mucha idolatría, mucha fornicación, asesinato. Ellos ofrecían bebés, ¿sí? Los metían en un horno a los bebés y se los ofrecían a los dioses, a estos dioses pues, diabólicos, ¿sí? Así era como los adoraban. Entonces, la historia de Israel no era una... Sí, no era una dulzura, no era una de santos nada más. ¿Sí? Uh-huh. En las demás naciones se blasfemaba el nombre de Dios por causa de ellos. Entonces, tú piensas en todas estas cosas, cómo los está nivelando a judío y gentil, y entonces te das cuenta de por qué Pablo escribe de cierta forma en el capítulo 3. ¿Sí? Que vamos a llegar a eso probablemente en diciembre. Fíjate, tú lees todas estas cosas, de todas estas ventajas y privilegios, y te preguntas, a lo mejor si fueras judío, bueno, entonces ¿de qué me sirvió? O sea, ¿de qué me sirve tener todas estas superventajas si de todos modos me vas a juzgar igual que el gentil? Porque ese era el pensamiento judío. Como yo tengo ya todo, como yo ya tengo todas estas ventajas, mi pecado no va a ser tratado de la misma manera que el gentil, porque yo estoy encima de él. Y sí estaba encima de él. Pero a la hora del juicio, si hiciste mal, lo vimos en los versículos 7, del 7 al 9 y en el 11, donde termina, no hay excepción de personas. ¿Sí? Estos versículos del 17 al 23 son los que los ateos escépticos citan acerca del cristianismo. Miran a los cristianos y dicen, ustedes que se sienten más santos que nosotros, practican las cosas que predican, hipócritas. Y esto nos dice que realmente no han leído la Biblia, los ateos. ¿Sí? O la han leído y no van más allá de Romanos 2, porque Pablo no se detiene aquí. O sea, el punto de Pablo sí era condenarlos y ponerlos al mismo nivel y decirles o mostrarles que son culpables, pero no dejarlos ahí, sino mostrarles la salida, mostrarles la solución a esta culpabilidad que tienen, la cual es la gracia. Nadie va a la iglesia, nadie llega al cuerpo de Cristo porque cumplió la ley o porque practica lo que predica. O alguien aquí me puede decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo porque yo lo merecía, o porque yo practicaba todo lo que la ley decía. No. Entonces no es un buen argumento en realidad el decir, no, yo no voy a la iglesia, yo no creo en Dios por los cristianos. Lo que dijo Gandhi, de que de no ser por los cristianos yo sería cristiano. ¿Eso qué? No vas a la iglesia o no te haces cristiano o no entras al cuerpo de Cristo por los cristianos, entras por Cristo. ¿Sí? Entonces, no es un buen argumento, no es una buena defensa para... O sea, ¿eso qué? Siempre te vas a encontrar con personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, con hipócritas. Entonces, solito se echó la soga al cuello. Si es que no recibió a Jesús como Señor y Salvador, si es que no recibió la salvación. Es lo mismo que dicen los incrédulos de nosotros. No puedo ser un cristiano debido a todos los hipócritas que hay ahí. Pero si continúa leyendo en Romanos 3, vemos la respuesta de Pablo a la hipocresía, lo cual es la gracia. ¿Sí? Llegamos al versículo 24. ¡Yay! Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, de vosotros. Israel, que tenía el nombre de Dios, que tenía la ley de Dios, que fue escogido como el pueblo de Dios, estaban blasfemando el nombre de Dios. Se estaba blasfemando, el nombre de Dios por la desobediencia de ellos a la ley. Pablo estaba condenando a Israel y estaba condenando a los que enseñaban la ley. Si ves que dice, instructor de indoctos, maestro niño, que tienes en la ley la forma de la ciencia, ¿sí? Que te crees guía de los ciegos,
Y te fijas ahí como que el orgullo que tenían los judíos, ellos se sentían, ¿sí? Él estaba condenando a estos que enseñaban la ley. Los cristianos que hoy enseñan los 10 mandamientos están sujetos a la misma crítica, ¿sí? Es por eso que nuestras iglesias necesitan enseñar gracia, porque si enseñan la ley, se están posicionando para esta clase de crítica, ¿sí? Esa misma clase de crítica. Pablo está haciendo lo mismo que Jesús hizo en su ministerio terrenal. Jesús vino, miró a los fariseos, les dijo hipócritas y les dijo no están cumpliendo la ley que les dije que cumplieran. Pablo está viendo a Israel y dice ustedes judíos no están haciendo la ley que dice, lo que la ley dice, están blasfemando el nombre de Dios. Si leemos desde Génesis hasta Romanos vamos a ver un registro histórico de su quebrantamiento de la ley, era lo que estábamos hablando, lo cual es vergüenza para Israel. Es una vergüenza para Israel, lo cual debería de ser algo que nos muestra la misericordia de Dios, quien lo soportó por tantos años. Cuando Israel desobedecía el pacto del Antiguo Testamento, la consecuencia de ello era castigo de acuerdo al contrato del cual ellos habían accedido. La gente a menudo pregunta, ¿por qué Dios estaba tan enojado en el Antiguo Testamento? En realidad, esa no debería de ser la posición que tomen. Ya vimos en Romanos 2:4 a qué se refiere esto. Dicen, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios o la benignidad de Dios los guía al arrepentimiento, los quiere llevar al arrepentimiento. O sea, el pueblo de Israel, Dios fue muy paciente con ellos. Se supone que leamos el Antiguo Testamento y nos demos cuenta de esto, de cómo Dios fue muy, muy, muy paciente con el pueblo de Israel. Y otra vez les doy el mismo ejemplo. Lean nada más Jueces y se van a dar cuenta de Dios, ellos no lo merecen. De plano no lo merecen. El pueblo de Dios cuando salió de Egipto, o sea, todos Exactamente. esos días prácticamente y ellos volvían, ya nos queremos ir, allá comíamos. Exactamente. O sea, Israel ya no merecía Ya no existir. queremos maná, ¿qué onda con esto? Porque es lo mismo. Exactamente. Entonces, esa no es de hecho, hablábamos de eso, de cómo Dios en su justicia y santidad traía castigo al pueblo de Israel, pero en su bondad, ¿sí?, retrasaba lo más que podía el juicio. Les enviaba profetas, les dio la ley, les enviaba personas a que les dijeran arrepiéntanse, ¿sí? Si ustedes se arrepienten, voy a cambiar el mal que ya tengo determinado para ustedes. ¿Por qué tenía este mal determinado Dios para ellos? Porque eso era lo que la ley decía. Si ustedes me desobedecen, los maldigo. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Ok, accedemos a ese trato. Entonces lo que Dios estaba haciendo era cumpliendo su parte del trato, porque Él es un Dios justo y Él es un Dios santo, traía juicio al pueblo de Israel, pero porque Él es un Dios de amor y de misericordia y paciente, lo retrasaba lo más que podía. Hasta que de plano no querían, no se arrepentían, venía juicio. ¿Sí? Pero antes, si tú pones atención al tiempo que pasaba entre el juicio, ¿cuánto tiempo no pasó antes de eso? Antes de que llegara juicio al pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo no pasó? Y si te fijas, ¿cuántos profetas no le hablaron al pueblo de Israel? Y te das cuenta de la bondad de Dios, y te das cuenta de la longanimidad de Dios, y te das cuenta de la paciencia de Dios. ¿Sí? Entonces, no es la posición que Él prefiere. Isaías 28 dice que para Él el estar enojado, el estar airado, el traer juicio es un acto extraño. ¿Sí? Isaías 28, no me acuerdo qué versículo, pero ahí está. Dice, tal como en aquellos lugares haré mi obra extraña. Y si tú te vas a la historia, creo que está en Josué, donde habla acerca de esos lugares, trajo juicio, trajo matanza, hubo matanzas, ¿sí? Entonces, dice, eso es algo extraño para Dios. No es algo que veamos, no es algo que tengamos que sacar de conclusión cuando leamos el Antiguo Testamento, sino al contrario, verlo y decir, Dios es súper paciente. Y el pueblo de Israel súper cabezón. ¿Sí? Y él contestaba, exactamente. Entonces, Dios hizo este contrato con Israel, Israel aceptó los términos, y desobedecemos, puedes castigarnos. Así que Dios solamente estaba cumpliendo su parte. Bueno, se lo voy a leer. Vamos a meternos, ya que nos tardamos tantito, nada más unos 10 minutos más. ¿Sí?
Isaías 52. ¿Sí estamos aprendiendo algo? Sí. Isaías 52. Para mí es un deleite seguir la escritura versículo por versículo y pues aprender de todo el contexto histórico de quién les está hablando, a quién les está hablando, etcétera, etcétera. Quita muchas dudas, te hace que no te hagan chanchullo con tanta multimedia, con tantas personas que te pueden llegar a compartir su filosofía, X, Y, a veces desde un mismo púlpito. El estudiar tu Biblia te hace que no tengas engaño, que no te engañes, ¿sí? Que no te condenen. Que no te condenen, que no te engañen, ¿sí? A veces con las mejores intenciones te predican algo que no, algo que o escuchas algo en la tele que no. En un programa, como No eres tú, soy yo, escuchas algo. Isaías 52:1 dice, despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa, oh hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti circunciso ni inmundo. En este punto de la historia de Israel, el pueblo de Israel había desobedecido tanto la ley de Dios que las naciones gentiles comenzaron a tomar el país. Y aquí Isaías profetiza acerca de un futuro en el que los inmundos, los incircuncisos, los gentiles, ya no gobernarían sobre ellos. Dice en el versículo 2, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Si se tenía que levantar, significa que entonces había sido derribada, ¿sí? Por sus enemigos, por los gentiles. ¿Por qué estaba Israel cautiva? Porque los gentiles la estaban gobernando. Versículo 3, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Cuando Israel era conquistado, e incluso en el tiempo de Jesús, Israel era gobernada por los romanos, era una vergüenza para Dios. ¿Por qué? Porque era su pueblo, el pueblo que tenía su nombre, el pueblo que tenía todas las ventajas, el pueblo que tenía la ley, el pueblo que tenía todo, ¿sí? Todo yendo hacia ellos. El pueblo por el cual era Dios, cosa que nosotros ahora podemos clamar, estando en el cuerpo de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que vamos a llegar a eso y está bien padre lo que está en Romanos 8. Porque era una vergüenza para Dios, porque Dios llamó a Abraham y a su simiente para ser una nación escogida, para ser una nación sobre todas las naciones, y Dios les dijo que sería su Dios, que mostraría su poder a través de ellos y serían una nación sobre naciones. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? Es una vergüenza para Dios. Lo ven como si Él no pudiese cumplir su palabra. Te digo, cuando tú te das cuenta de todo, del por qué, escribe de cierta manera Pablo en el capítulo 2 y va de vuelta por decir aquí, de que estaba haciendo el nombre de Dios blasfemado, y aquí en Isaías, donde habla acerca de cómo el nombre de Dios estaba siendo blasfemado todo el día, te das cuenta de por qué escribe de cierta forma en el capítulo 3. Él está respondiendo una objeción. Capítulo 3 de Romanos 3 dice, vamos a Romanos 3, porque, fíjate esto, imagínate, el pueblo de Dios con todas las ventajas. Y dice, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Sí? Entonces, es de que, porque ellos se portaron mal, entonces Dios ya no les va a cumplir sus promesas. ¿O entonces Dios no pudo cumplir sus promesas a ellos? ¿No pudo? Si ves ahí como que el aguijoncito ahí. Vamos a Romanos 9:6. Aquí Pablo responde otra vez otra objeción. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque esa es una de las objeciones que podían surgir. La palabra de Dios falló, la palabra de Dios no se cumplió. ¿Sí? Él no pudo cumplirle las promesas a su pueblo porque ellos fueron incrédulos. Y lo que dice, ¿la incredulidad de ellos hará nula la fidelidad de Dios? No. ¿Sí? Y eso es lo que sucede en la historia de Israel. Dios, habiéndose obligado a sí mismo para cumplir el pacto con Israel, cuando lo quebrantaban, eran avergonzados o son avergonzados.
Pablo les dice, ya que quebrantan la ley, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. Ellos, habiendo quebrantado la ley, avergonzaban a Dios mediante su desobediencia. Por lo tanto, no eran diferentes a los gentiles incircuncisos, que ya habían rechazado a Dios. Ahora, recuerda que el punto de Pablo es demostrar que todos están bajo pecado. Quiere llegar al capítulo 3, donde cierra todo esto. Incluso estos judíos que se creían la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? El punto de Pablo era mostrarles que ellos estaban bajo condenación. Vamos a Ezequiel. Ya este es, creo, de los últimos versículos. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Aquí nos está hablando acerca de un nuevo pacto. Y antes de dar los detalles del nuevo pacto, antes de dar los específicos del nuevo pacto, él da las razones del por qué va a dar el nuevo pacto. Y la razón no es aquí, y ahorita vamos a ver, no es porque él sea bueno, aunque sí es bueno. Él, Dios, ¿sí? Sino por amor de su nombre, sino por su reputación. Es interesante cómo Dios acomodó las cosas para poder dar la gracia que le dio al pueblo de Israel, porque si no hubiera establecido algunas promesas, pilares o recordatorios, habría destruido pues, a la nación. Entonces lo que Dios hizo fue levantar una nación, o al mundo, ¿sí? Levantó una nación sobre todas las naciones, en la cual estableció su nombre, y les dijo, te prometo que serás nación sobre naciones, y cuando esta nación falló, tuvo que darles un medio por el cual él pudiera cumplir su promesa, o se vería, no sería verdadero a su nombre, o se vería manchado su nombre como de que no pudo cumplirle, no pudo cumplir sus promesas, no que Dios es tan poderoso. Vamos al versículo 16 de Ezequiel 36. Dice, vino a mí, vamos a leer hasta el versículo 19. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Dios los esparció por las naciones entre los paganos como castigo por su desobediencia a la ley. Y ahí dice, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos. O sea, por lo que hicieron, conforme a sus obras les juzgué. ¿Sí? De acuerdo a su quebrantamiento. Dios juzgó a Israel, los encontró carentes y los esparció por las naciones, cosa que sabían que pasaría porque estaba escrito en la ley. En Levítico 26:14 en adelante él les dice esto. En Levítico 26 les dice, si ustedes no cumplen la ley, van a terminar siendo esparcidos por toda la tierra, van a terminar siendo esparcidos por todas las naciones. Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios, ellos sabían cuál era la consecuencia de sus actos, cuáles eran las consecuencias de sus actos y como quiera lo hicieron. ¿Sí? Entonces, no es que Dios quisiera eso. Estaba cumpliendo su parte del contrato que ellos firmaron y que ellos accedieron, al cual accedieron. Versículo 20. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de quiénes, hablando de los judíos, del pueblo de Israel. Estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¡Qué vergüenza! ¿Sí? El decir, sí, somos el pueblo de Dios y no estamos en nuestra tierra porque ustedes nos conquistaron. ¡Qué vergüenza para el Dios de Israel! ¡Qué vergüenza para el pueblo de Israel! Que con toda su jactancia, con todas sus ventajas. Versículo 21 y 22. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Te digo, no era tanto porque él fuera bueno. Sí, él es bueno, aunque él es bueno y lo hizo porque es bueno. Pero su motivo, fíjate lo que dice, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Entonces, aquí vemos la razón por la que Dios les dio el nuevo pacto a Israel. Fue para que Dios redimiese su nombre, lo cual es interesante porque hay gente que usa los siguientes versículos para decir que Israel tuvo su oportunidad y ahora los abandonó. No. Dios todavía tiene un futuro para Israel. De no ser así, no sería verdadero a su nombre, no sería verdadero a sus promesas, no sería verdadero a su palabra. Y de eso trata Romanos 9, 10 y 11.
¿sí? Asumiendo que Dios ya no va a trabajar con Israel, que la iglesia ahora es Israel, porque si hay gente que dice que ahora somos nosotros los israelitas, y no somos israelitas. Los ¿sí? israelitas siguen siendo ellos. Los israelitas siguen siendo Dios ellos. tiene su promesa con ellos y se los va a cumplir a ellos. Exactamente. Y no hay, dentro del cuerpo de Cristo no hay judío ni gentil, sí, pero sí hay promesas específicamente para Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó entonces con la reputación de Dios? Si ahora la iglesia suplantó o reemplazó a Israel. ¿Qué onda con todas esas promesas que Dios le había prometido a Israel? ¿Y qué nos asegura que nosotros no vamos a ser reemplazados? De hecho, eso es lo que dice en Romanos también. Exactamente. Entonces Dios le hizo una promesa a Israel de que sería nación sobre naciones con su nombre sobre ellos, y según estas personas, al haber blasfemado su nombre, ya se les terminó la promesa. No de acuerdo a lo que Pablo nos dice en Romanos 9, 10 y 11. De hecho, Romanos 11, 29 es el que dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Hablando de Israel, hablando de los israelitas. ¿Sí? No de acuerdo a la profecía que leemos en Ezequiel 36, es que ya se les terminó la promesa. No de acuerdo a esa profecía. O sea, no, su palabra, la palabra de Dios, se va a cumplir. Donde Dios promete cumplir ese nuevo pacto con Israel, se va a cumplir. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado, para que su reputación sea exaltada. Llegará un día en el que Israel se levantará sobre las naciones de la tierra y tendrá dominio en la tierra con Cristo como su rey, y todo el mundo verá que esa nación que Dios ha creado con su nombre, que a esa nación, se le cumplieron sus promesas. Y van a decir, Dios cumple sus promesas, Él es fiel. Recuerda qué son y de qué son los primeros capítulos de Romanos. Una lección de historia de cómo Dios ha lidiado con la humanidad desde la creación del mundo, Romanos 1:20, hasta ahora, Romanos 3:21. Y se nos muestra cómo es que Dios juzga a la humanidad. En Romanos 2, cuando se habla de Israel teniendo la ley, Él los juzga de acuerdo a sus obras, y al ser hallados culpables, Pablo les dice, han blasfemado el nombre de Dios. Solo por ser Israel no significa que estén exentos del justo juicio. Esto es algo... Bueno, anoten nada más estos versículos. 1 Timoteo 6:1, Tito 2:3-5, o bueno, 2:3 al 13. 1 Corintios 6:20 y Romanos 6:19. ¿Sí? Esto que les iba a explicar ahorita un poquitito a detalle, es de cómo nosotros podemos tomar una aplicación espiritual de este versículo, de Romanos 2:24. ¿Sí? Romanos 2:24, del nombre de Dios siendo blasfemado entre las naciones por causa de ustedes. Podemos tomar una aplicación espiritual de este versículo, tal como podemos hacerlo con cualquier otro versículo de la Biblia. Ahora recuerda, cuando lees la Biblia hay 3 cosas que tienes que tener en consideración, ¿sí? que tienes que hacer para poder sacarle todo su jugo. Son 3 cosas: observación, interpretación y aplicación. ¿Sí? Observación. Hay muchísimas observaciones que tú puedes hacer. Por decir, pues en verdad, porque como está escrito, ellos tienen algo escrito, el nombre de Dios, es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Bueno, podemos ver entonces que el nombre de Dios, por causa de cómo ellos se comportaban entre las naciones gentiles, ¿qué naciones gentiles en las cuales habían sido esparcidos? O sea, puedes hacer observaciones, varias observaciones, pero interpretación hay solo una, ¿sí? La que te está diciendo, su interpretación. Ahora, cuando tú haces observaciones, empiezas a hacer preguntas, ¿sí? Obtienes una interpretación correcta de lo que está hablando el versículo, ¿sí? De lo que quería decir el autor a su audiencia. Sabiendo esto, puedes obtener una aplicación adecuada, ¿sí? Puedes aplicarlo de cierta manera. Por decir, todo el capítulo 2 está hablando de la hipocresía de Israel, ¿sí? Y puedes tomar ahí una aplicación en el sentido de que Dios no quiere que seamos hipócritas, aunque no nos está hablando a nosotros, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces puedes ver este versículo y tomar una aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Pues puedes ver que ellos siendo pueblo de Dios, los gentiles, en este caso los incrédulos,
blasfemaban el nombre de Dios por cómo ellos se comportaron, por cómo ellos vivieron. ¿Sí? Primera de Timoteo 6:1 y Tito 2 nos habla acerca de eso, de cómo cuidemos, o sea, cómo andamos, de que si tenemos en este caso hablaba de los que tienen señores, hablando de los esclavos, en este caso de los trabajadores, los que tienen un jefe, ¿sí? Les dice, trabajen bien para ellos, para que no sea blasfemada la doctrina de Dios, para que no sea blasfemado el mensaje. ¿Por qué? Porque el mundo nos juzga no de acuerdo al evangelio, sino de acuerdo a nuestras obras. Y si saben que nosotros somos cristianos y hacemos o despreciamos el tiempo o lo que sea, o no estamos trabajando, o X o Y, ¿qué es lo que va a decir? Mira ¿sí? Entonces, no somos salvos por las obras. Pero ¿sí? el mundo te juzga por la obra. Pero el mundo te juzga por las obras. Y lo que dice Pablo en Timoteo 6:1 es lo que te estoy mencionando. O sea, de que lleva tu vida bien. O sea, si tienes un jefe, sí, sujétate a él, cúmplele. Y también habla acerca si tienes un jefe creyente. Dice, si tienes un jefe incrédulo, sujétate a él para que no blasfeme la doctrina y no blasfeme la iglesia, no blasfeme el nombre de Dios. Si tienes un jefe creyente, no lo menosprecies porque es igual a ti, porque pues la enseñanza del cuerpo de Cristo es, ya no hay esclavo ni ¿sí? Esclavo ni libre. Ya no hay esclavo ni libre, o sea, amo y señor. Ya no, sino que somos uno en Cristo. Sin embargo, dice, no lo menosprecies porque eres igual a Él, sino que igual, o sea, porque Él es tu dueño, Él es tu jefe, en este caso, ¿sí? Sujétate a Él, por la misma razón. Y en Tito también habla acerca de eso, de cómo le dice a las mujeres, enséñenle a las mujeres menores, y los hombres a los jóvenes, enséñenles. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Entonces, nuestro comportamiento sí influye en los demás, en los incrédulos, porque ellos no nos juzgan de acuerdo al evangelio, ellos no nos juzgan por gracia, nos juzgan por obras. Y Dios perdona, pero la gente no. Exactamente. Sí, entonces, esos ustedes léanlos. Aparte de que Primera de Corintios 6:20 nos dice que hemos sido comprados por precio de sangre y que por lo tanto glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Sí? Romanos 6:19 nos dice también que entreguemos nuestro cuerpo como instrumentos de justicia en lugar de instrumentos de pecado. ¿Sí? Y Romanos vamos a llegar, en Romanos 6:19 vamos a llegar, quién sabe, como por marzo a lo mejor. Marzo o abril, eventualmente, vamos a dejarlo así. Entonces Israel tenía la ley, la circuncisión, tenía una posición privilegiada para juzgar a las naciones, pero su problema fue que continuaban pecando. Tener este estatus privilegiado no les ayudó con su pecado. ¿Sí? La misma ley que les fue dada y por la cual se enorgullecían, los condenaba. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos el día de hoy.